Buenos días, profesora. Mi nombre es Leonardo Portilla Núñez. En esta ocasión daremos inicio al debate sobre la salud mental en tiempos de la pandemia, la cual dará inicio la señorita Lady Núñez. Adelante. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por darme el pase. Bueno, como mencionaba ya mi moderador, hoy hablaremos sobre el tema de la salud mental en tiempos de pandemia. Entonces, es un tema tan importante, la cual ha calado mucho en la sociedad y estaré dando mis puntos de vista. ¿Te has preguntado qué está pasando con la salud mental de las personas en tiempos de pandemia? Muchas veces nos hacemos tantas preguntas, tantas cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental si verdaderamente está siendo atendida como debería serlo? Entonces, considero importante la salud mental para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Normalmente como objetivo tenemos aspectos positivos de la salud mental ¿por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué estoy de acuerdo con la salud mental si ya se da? O sea, es un tema de cuestión, pero si la salud mental se da, pero ¿por qué de mi punto de vista mío y me ha pasado, la cual voy a fundamentarlo? ¿Qué pasa con la salud mental? Primero partimos del núcleo, la familia. Hoy en día normalmente asisten a una terapia o es derivado a una terapia, ya sea por parte del colegio o algunas instituciones del trabajo, que ciertas personas estén presentando algún tema conductual, emocional, estrés, ansiedad. Entonces, normalmente hoy en día la salud mental no está bien buen vista, que digamos, o se está dando la calidad necesaria para poder atender a las personas que sí la tengan o que padezcan o sufran de algún trastorno, eh, que así pudiéramos llamarlo. ¿Qué pasa? Pasa que normalmente viene de familia. Cuando hay algo que hay que evaluar, que hacer un diagnóstico para poder seguir el proceso de una terapia o de algún diagnóstico, pues normalmente los papás son los que encasillamos a nuestros pequeños diciendo, pero es que él no está mal, él no tiene ningún problema psicológico o él no tiene ningún problema mental, él es así, porque eso ya viene de familia, eso viene de generación en generación, entonces la cual no deberíamos encasillar en ese tema, porque deberíamos sí, como papás, como sociedad, ver, encaminar y realmente buscar la ayuda necesaria para poder tratar a tiempo, diagnosticar a tiempo y a futuro pues esto no se incremente y se haga más severo y obtengamos crisis hasta llegar al punto de querer suicidarse. Entonces lo que no queremos es ello, tratarlo a tiempo para no llegar a tener un desenlace fatal, por así decirlo. Entonces, para definir en este caso qué es la salud mental. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionado con el comportamiento, bienestar mental, incluido a la definición de la salud que da la OMS. Es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, hoy en día la salud mental se ha visto muy globalizada en todo porque se han generado muchos temas de estrés, ansiedad, debido a la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, de acuerdo a lo hablado, mi argumento uno sería, la salud mental es importante porque puede ayudarte a enfrentar el estrés, el miedo, la ansiedad, y estar físicamente saludable, porque muchas veces piensan que yo voy a estar bien a nivel psicológico, emocional, pero la parte física también importa mucho, porque de una u otra manera el cuerpo habla. O sea, si yo me siento emocionalmente mal, obviamente que todo mi organismo lo va a estar. Entonces hay que estar de ambas partes bien, no solamente la mental, sino también la física, que con ello pues nuestro cuerpo trabaja, podemos tener un exitoso trabajo, no solamente en el ámbito laboral, sino en todas las cosas que uno quiera desarrollar. Anímicamente tenemos que estar bien.
Nuestro segundo argumento sería, es importante mantener la aptitud mental y la salud emocional en plena forma. Claro que sí, porque si no lo tenemos ninguna de las partes, obviamente que no vamos a funcionar como quisiéramos realmente. En conclusión, dependiendo de mi reiteración de mi tesis, el cambio en la manera de cómo pensamos sobre la salud mental, impulsar el manejo emocional. Hoy en día nuestros gobiernos solamente se dedicaron a hablar, es importante sí el tema de la educación, que es un punto importantísimo, aparte de las otras áreas también, pero la salud mental hoy en día, la parte sanitaria no se está haciendo cargo realmente de los casos que sí necesitan de ayuda. No se está haciendo un seguimiento, lo digo por un tema de experiencia propia, porque trabajo con psicólogos, trabajo con niños que siguen una terapia, dependiendo obviamente cada caso, porque no todos los casos son iguales. Hay casos de estrés que generan ansiedad, que generan depresión. Entonces es por ello la importancia de la salud mental y hacerles un seguimiento. No solamente te doy la consulta y ahí queda, sino hay que ver la evolución del paciente, cómo va, en qué cambió, de qué manera podemos enfocar la terapia para que el paciente mejore, porque la idea no es que mi paciente esté un año en una terapia, sino lo más viable es que mi paciente esté entre 3 a 6 meses. De acuerdo a eso voy a ver si voy a quitar las sesiones, que normalmente se puede trabajar entre 2 o 3 sesiones por semana, va a depender el caso. Entonces yo tendría que evaluar y decir, ok, mi paciente ha evolucionado, la cual voy a sugerir que las sesiones quizás sean una vez por semana o una vez cada 15 días. Tendría que ser relativo y de acuerdo a la evolución que brinda cada paciente. Ojo, esto va a depender al diagnóstico que le dé cada profesional, porque muchos pensamos, es que mira, a mí me pasó eso, sí, tienes razón, a mí también tenía esos síntomas, entonces yo voy a hacer lo mismo que tú. Entonces nos autoevaluamos y no buscamos la ayuda profesional, y muchas veces hacemos una terapia al vacío, porque no sabemos si esa terapia va a funcionar conmigo como lo está funcionando pues con mi amigo X o mi vecino X. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo abordamos la salud mental. Sobre todo porque esto no es un juego. Puede haber que sí te puede ayudar de una u otra cierta forma, pero podemos agravar otras situaciones. Entonces, ojo que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Bien, en conclusión, con reiteración de la tesis, el cambio en la manera de cómo pensamos sobre la salud mental. Tratemos de impulsar el manejo emocional, el manejo a nivel comunitario, a nivel sociedad, a nivel población. De qué manera podemos buscar y poder abordar la salud mental y digan, es que mi hijo es así porque heredó de su mamá o de su abuelo o de su tatarabuelo. No encasillemos, sino dar la opción de que busquemos la ayuda para poder ayudar a nuestros hijos o a nuestra sociedad o al amigo que tiene un problema. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros como sociedad podemos ayudar a las personas que sufren de algún tema de salud mental o a nivel socio emocional, psicológico, ¿no? Entonces, en conclusión, hoy en día se ha agudizado aún más los problemas de salud mental debido a la pandemia que estamos viviendo. Se ha visto incremento de casos de depresión, crisis de pánico, estrés, ansiedad, vulnerables a nuestros niños. ¿Por qué vulnerables en este aspecto? Porque nuestros niños pues dejaron de recibir la educación que normalmente se llevaba anteriormente, a hacerlo desde casa de una manera virtual, porque ya no socializan con el amiguito o con las mis o con la auxiliar. Ya no hay ese compartir directo, sino ahora lo hacen mediante una pantalla, y esto les ha generado muchísimo estrés. Soy mamá de 2 pequeños y lo digo por experiencia propia, no es nada fácil tener que adecuar las rutinas de trabajo para ellos y pues no se vean tan afectados
el tema de su salud emocional para ellos, ¿no? Porque sí ha cambiado muchísimo. Y también afecta mucho tenerlos en una pantalla tanto tiempo recibiendo clases y haya ciertos recesos. Para ellos es un proceso que poco a poco lo van a ir aprendiendo, pero de a poco. También a nuestros adolescentes, sabiendo que es la etapa más difícil, donde ellos afrontan muchos temas a nivel social, a nivel que cómo el cuerpo va cambiando, el comportamiento. Entonces es un poco complicado. También ha calado mucho en nuestros adultos mayores, que ha cambiado todo el tema del mandado, en la cual pues ahora lo hacen por un delivery, que anteriormente ellos mismos iban, lo compraban, y también era un tema interactivo, ya sea con las personas donde iban a comprarlo, pues ahora no, ahora simplemente por un tema de vulnerabilidad, pues no podemos exponerlos. Entonces también ha afectado a las personas adultas, que muchos han perdido sus trabajos, a las empresas que recién han comenzado, que en mi caso, por ejemplo, lo llevo de una manera virtual y ha calado mucho, no solamente en mi persona, sino también en el personal que hay detrás mío, la gente que también depende de un sueldo para poder afrontar este tipo de pandemia. Entonces, esta crisis de salud mental en tiempos de pandemia pues nos ha afectado a todos de una u otra manera. Buscamos quizás cambiar nuestras rutinas para no generar mucho estrés, el tanto de la presión, y se ha visto, tengo casos muy de pacientes que muchas veces 2, 3 de la mañana a pedir consulta porque están en un tema de pánico, de crisis, hasta el suicidio. Entonces es por eso que me tocó tanto y poder hacer este debate de la salud mental y poder llegar un poquito más y poder explayarme y informar qué tan importante es nuestra salud mental, que hoy en día pues lamentablemente, lo digo lamentablemente porque no, como que a la sociedad, al gobierno, no les interesa, por así decirlo, invertir en ello, porque es tan importante nuestra salud mental para tener jóvenes de a pie, emocional y psicológicamente bien, porque de ello va a depender el futuro. Entonces, pueden ser un buen matemático, un buen orador, pero ¿qué pasa acá? No vemos la otra área. ¿Qué pasa con tu cabecita? ¿Qué pasa con tu salud mental? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Entonces es muy importante. Y bueno, para terminar quisiera dar una reflexión. No siempre sabemos las batallas de las personas que están luchando. Seamos más amables, seamos más empáticos. Muchas veces es muy fácil criticar, juzgar, pero no somos capaces de decir qué te está pasando, en qué te ayudo, de qué manera te puedo ayudar, sino solamente muchas veces como seres humanos cometemos el error de criticar, y más no crear cosas constructivas para poder ayudar al ser humano a generar una tranquilidad y un estado emocionalmente bien. Muchas gracias.